Gracias, Maciel. Por supuesto, ha llegado el momento de la entrevista del día y hoy, 1 de diciembre, se conmemora el Día de Lucha contra el SIDA, contra el VIH, pero en fin, hay mucho que hacer en esta materia, no solo prevención, sino también disposición política, presupuestaria, en fin, hay tanto para hablar. Para ello nos acompaña Ricardo García Bernal, él es director de ONU-SIDA, así que le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá. Hoy, 1 de diciembre, no es fiesta, es conmemoración para hacer conciencia de los sistemas de prevención, pero también de la lucha y de la inclusión de las personas ya portadoras del virus. Muy buenos días, Diana, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar a hablar ya en materia legal, porque vemos que trae un documento muy interesante. Es un plan prácticamente hasta el año 2030, ONU-SIDA, mediador y que lidera el consenso mundial, ha planteado metas y estrategias para poder avanzar en la lucha contra el VIH-SIDA. Sí, Diana, efectivamente 2015 es el año de cierre de un periodo de 15 años que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El ODM 6, que es el que corresponde a la respuesta al VIH y SIDA, tal vez es uno de los que mejores balances da. Al terminar el 2015, la meta de, por ejemplo, más de 15 millones de personas recibiendo tratamiento antirretroviral se cumplió, y en el mundo entero se han disminuido en más de un 35% el número de nuevas infecciones y en más de un 40% el número de muertes. Después de 15 años de respuesta, en comparación con el año 2000, la situación de la epidemia es que se ha estabilizado y podemos ahora, en el marco de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, proponer el fin de la epidemia para el año 2030. ONU-SIDA propone una estrategia global que se llama la respuesta acelerada, y para llegar a este control de la epidemia se plantean unas metas intermedias para el año 2020. Los próximos 5 años son fundamentales. Si en los próximos 5 años la respuesta mundial vive ese aceleramiento que propone ONU-SIDA, es factible pensar en que vamos a tener el fin de la epidemia para el 2030, pero el desafío es inmenso realmente. Se ha hablado mucho de la estrategia de respuesta acelerada o vía rápida, también le llaman en la materia de los expertos. ¿En qué se basan estos objetivos y cuáles son las metas y principalmente qué es lo que debemos empezar a hacer? Mira, los objetivos se basan en el éxito que tuvimos con los ODMs, con el ODM 6. Es posible, es factible poner fin a la epidemia en 15 años más. La estrategia se basa en incrementar los esfuerzos de oferta a la prueba, o sea, que haya la posibilidad de que el 90% de las personas que viven con VIH en el mundo conozcan su diagnóstico. Para eso hay que triplicar, multiplicar el número de pruebas que se ofrecen a diario, y para eso hay que incrementar los esfuerzos para focalizar esta oferta de pruebas en los núcleos urbanos, en las poblaciones, en los grupos de población más afectados por la epidemia. Si los países tienen epidemias generalizadas, indudablemente la oferta de pruebas debe ser para toda la población en todos los contextos, como es el caso de los países africanos. Si los países viven epidemias concentradas, donde ciertos grupos poblacionales son los más afectados, es en esos grupos donde se debe enfocar cada esfuerzo. Lo que hay que hacer es ofrecer más la prueba, llevar la prueba a sitios donde difícilmente la gente tiene acceso o se acerca a servicios de salud. En el caso de nuestros países, las poblaciones más afectadas son hombres que tienen sexo con hombres, la población gay, las mujeres transgénero, las mujeres trabajadoras sexuales, y en estos grupos de población, debido al estigma y discriminación, a la dificultad que ellos tienen de recibir buenos servicios amigables en el sistema de salud, es muy difícil que estén permanentemente buscando servicios de salud. Hay que llegar a ellos. Y la mejor forma, una de las propuestas, es mejorar la coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de base comunitaria conformadas por las mismas poblaciones afectadas facilitan mucho más el acceso a estas personas para que se hagan la prueba y reciban su diagnóstico y eventualmente tengan acceso a tratamiento garantizado permanentemente. O sea, los desafíos no es solo diagnosticar, sino tener los recursos para garantizar tratamiento antirretroviral permanentemente, de por vida y sin interrupciones. El problema es financiero y de compromiso político. Bueno, la importancia, esto se refería usted entonces a las metas 90, 90, 90, me gusta, no es cuestiones de mujeres, 90, 70, 90, nada que ver por el estilo, sino mencionaba, el 90% de las personas debe saber que es portadora del virus y el 90% también otra de las responsabilidades que deben de recibir el tratamiento. ¿Cuál sería entonces el otro 90%? El 90% de las personas que viven con VIH lo conocen, su diagnóstico. De esas personas, el 90% está en tratamiento, y de ese número de personas, de quienes están en tratamiento, el 90% tienen carga viral indetectable, tienen supresión viral, en su sangre no circulan los virus.
así que la posibilidad de que transmitan el virus en un contacto sexual es mínima. Obviamente no estamos diciendo que no se use el condón, que no se protejan para nuevas infecciones o para transmitir la infección, pero si la persona tiene carga viral indetectable, o sea que no tiene virus circulantes en sangre, su estado de salud es óptimo, su sistema inmune está funcionando muy bien y la probabilidad de transmitir la infección es mínima. Esos son los 390. Bueno, aparte de la prevención, del tratamiento, de la identificación de la enfermedad, ahora hablan de un tema muy importante, la inclusión. Se dice que las personas con VIH, pues si llevan el tratamiento adecuado, pueden llegar a vivir muchísimos años. Sin embargo, la discriminación de las mismas familias es lo que llega a deteriorar y a degradar, a lastimar más la humanidad de la persona. Sí, mira, en más de 30 años de epidemia, tal vez lo que más difícil ha sido de erradicar es el estigma y la discriminación. El hecho de que la epidemia del VIH y SIDA se correlaciona directamente con la sexualidad le da una carga más fuerte todavía en términos de discriminación, de visión moral, de los sectores más conservadores de la sociedad. Inicialmente se asoció con la diversidad sexual desde un comienzo, y en los países donde realmente las poblaciones más afectadas son las de la diversidad sexual, el vivir con VIH va del lado del estigma y la discriminación de que son víctimas las personas de la diversidad sexual. Entonces, lo que acabas de decir es absolutamente cierto. Si una persona inicia tratamiento en forma temprana y lo mantiene de por vida, la esperanza de vida, la expectativa de vida es exactamente igual que la de cualquier ser humano. O sea, uno se muere de viejito, se muere de cualquier accidente y no se muere de SIDA. Ya no estamos hablando de SIDA, estamos hablando de la epidemia de VIH porque el SIDA tiene que desaparecer. El SIDA como síndrome clínico ya no debe presentarse. Lo importante es acceder a tratamiento. Lo que decía antes, si las sociedades no evolucionan hacia una participación, a una inclusión de todos los sectores de la misma, de todas las personas, independientemente de su credo religioso, de su orientación sexual, de su identidad de género, del ejercicio de la sexualidad como un derecho individual inalienable, no podemos avanzar hacia una sociedad inclusiva como la que se necesita para que la epidemia del VIH y el SIDA deje de ser ese fuente y ese objeto de estigmatización que sigue siendo. Justamente. Me llama la atención, Guatemala pues está dentro de las naciones que dijeron sí al consenso global. ¿Cuáles son las acciones que hicieron para lograr este alcance o de cierta manera que Guatemala dijera sí, se uniera al consenso? Pero sobre todo, ayer se daba la aprobación del presupuesto 2016, hay una reducción en el de salud. 61 millones, me comentaba usted, en reducción a cuestión de tratamiento para personas con VIH. Entonces, es una contradicción. Ahí es paradójico, exactamente. Este año tuvimos un proceso de diálogo participativo con el gobierno, la sociedad civil, las agencias de cooperación, y a mediados de julio se suscribió una declaración de compromiso y este documento se publicó en conjunto con el Ministerio de Salud y Asistencia Social, y aquí están plasmadas y están acordadas unas metas intermedias para 2016, diciembre del 2016, diciembre del 2018 y diciembre del 2020. Para el 2020, Guatemala se compromete a avanzar lo más que pueda al 90-90-90. Para el 2016, la propuesta es 60% de las personas que viven con VIH conocen su diagnóstico, el 70% de ellas están en tratamiento permanente. Para el 2018, la meta es 80-80-80 y para el 2020, 90-90-90. Indudablemente la inversión financiera nacional de presupuesto del Estado para estos 5 años tiene que ser mucho mayor que la actual para que después se vea el ahorro y las vidas que se salvan y el ahorro en costos de tratamiento que no hay necesidad de dar en la siguiente década. Pero con un presupuesto por lo menos igual al del 2015 no va a ser suficiente. Y yo vi en las noticias de esta mañana que ya aprobaron el presupuesto, no sé si realmente fue la propuesta inicial o si en las enmiendas hubo algún incremento para el sector salud. Ojalá haya sido así, porque en lo que se estaba presentando había una reducción del 61 millones de quetzales, por lo que entiendo, en solo lo relacionado con la respuesta al VIH y SIDA. Si se reduce el presupuesto nacional, pues ¿cómo se va a cumplir con subir del 40% actual de personas que viven con VIH, que conocen su diagnóstico, al 60% en un año? Porque la meta inicial es diciembre del 2016. La mayoría del recurso financiero dedicado a prevención con grupos específicos, los más afectados por la epidemia, proviene de la cooperación internacional. El gobierno guatemalteco es quien aporta los recursos para el tratamiento. La mayoría de los recursos para tratamiento antirretroviral son nacionales. Pero si esto no se incrementa por lo menos 2 o 3 veces, mira, los países que están logrando avanzar en las metas 90-90-90, hay 35 países que reportan un aumento del 50% en su presupuesto asignado a la respuesta nacional al VIH para avanzar las metas. 35 países de bajos y medianos ingresos. Si Guatemala no hace algo parecido, lo de las metas no va a pasar de un compromiso firmado en un documento.
Bueno, y hay que destacar que eso no es una propuesta antojadiza, no es una estrategia que los expertos internacionales se hayan sentado y decir, bueno, vamos a colocar esto, sino que hubo un estudio, hubo un reconocimiento de área, incluso se realizó una consulta comunitaria para determinar acciones. ¿Qué recomendaciones se brindan, por ejemplo, en el caso de Guatemala? Ya decía usted, pues, aumentar el acceso presupuestario para atender este tema. Pero indudablemente la participación comunitaria, mira, el acceso a la prueba, si es dirigido o coordinado con las organizaciones de la sociedad civil, tiene mucho mayor éxito que si simplemente dicen los servicios de salud están esperando que lleguen las personas. En el informe mundial que sale hoy, que publicó UNUCIDA sobre los avances y sobre los desafíos a nivel mundial, una buena noticia es que una organización de la sociedad civil guatemalteca, el colectivo Amigos contra el SIDA, recibió un reconocimiento especial, fue seleccionada entre más de 200 propuestas como la práctica ejemplar que está publicada en el informe. 3 páginas le dedican, por lo menos un buen texto y un mapa en el que esta organización no gubernamental muestra las áreas más afectadas del departamento de Guatemala. En solo año y medio, esta organización logró aumentar en más del 30% el número de diagnósticos entre hombres que tienen sexo con hombres mediante acompañamiento de pares, uso de las redes sociales, servicios amigables prestados en su sede. Entonces, entre las recomendaciones de las consultas comunitarias es que se mejore la coordinación entre las organizaciones del Estado, del sector salud, y las organizaciones de la sociedad civil, que se facilite la administración de presupuesto a las organizaciones de la sociedad civil, porque ellas son quienes mejor trabajan con las poblaciones afectadas. Este logro del colectivo Amigos contra el SIDA es un ejemplo para la región y para el mundo. Y en un país donde el sector salud está viviendo la crisis fiscal que vive, Guatemala es el país de la región que tal vez se asigna el menor porcentaje de su Producto Interno Bruto al sector salud, es un mínimo, un ínfimo 1.1%, 1.2%, cuando los países sin tanta riqueza como tiene Guatemala, países de la región asignan el 2%, el 2.5% del PIB a salud. Aquí tendríamos que duplicar el presupuesto, pero indudablemente si las organizaciones de la sociedad civil reciben el apoyo y pues, disponen de fondos para trabajar, son más efectivas en muchas ocasiones en el trabajo con estos grupos más afectados que el mismo sector salud. Asignación presupuestaria, disposición y voluntad política, y también la corresponsabilidad comunitaria serían entonces esos 3 factores para poder avanzar en las metas que se nos presenta como consenso global. El tiempo se nos agota, el tema es sumamente interesante. Hoy, en el marco del Día de Lucha contra el VIH-Sida, ¿cuál sería su mensaje directo a la población que está viéndonos en otros departamentos del país, para que si tienen duda también se acerquen y rompan el miedo y hagan la prueba, porque esto apuntaría a, en esta meta del 90-90, a reconocer si somos portadores del VIH y, en fin, poder recibir tratamiento, para perder ese miedo? Si en algún momento considera que ha tenido una relación sexual en la que no se protegió, indudablemente es recomendable hacerse la prueba. Cada inicio de nuevas relaciones implica la seguridad de que por encima de todo está la autoprotección, o sea, es responsabilidad de cada uno protegerse. Nadie infecta a nadie, uno permite que la infección le llegue. O sea, protegerse, hacerse la prueba y tener una mente amplia para aceptar la diversidad, para respetar y para atraer a las personas independientemente de su identidad de género, de su orientación sexual. La respuesta debe estar enmarcada en un contexto de derechos humanos, de respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos. Creo que ese es el mensaje, ¿no? Es protegerse, proteger a la pareja y respetar y ejercer los derechos humanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy va a haber mucho de qué hablar sobre este tema y sobre todo, en conclusión, por favor, hay que prevenir. El método de barrera por excelencia, condón o preservativo, es corresponsabilidad tanto de hombre y de la mujer. Hay que perder ese estigma si pensamos que nosotros podríamos ser portadores de VIH y así aportar a que el contagio sea menor cada vez más. Y por supuesto que también el tratamiento llegue a tiempo. Quédese con nosotros, volvemos enseguida con más información actual. Somos Telediario al amanecer.